El Führer y el Opel Blitz eran camaradas inseparables. Hitler y sus soldados lo utilizaron para el avance y después también para la retirada. Hitler era el espíritu de Opel. Lo que esto debía significar estaba claro: rendimiento, orden, fidelidad. Ya a principios de la década de los años 30, Opel, filial de la multinacional estadounidense General Motors, comienza a fabricar camiones militares. Al principio, sin embargo, en 1935, Hitler no habla de guerra, quiere el coche del pueblo. Die Ausstellung war beherrscht von dem Willen des Führers. Schafft den deutschen Volkswagen. Opel cree tenerlo ya con el P4, el coche pequeño más económico de su época. La empresa quiere el encargo, pero no lo consigue. Hitler quiere un vehículo de uso también militar, que los camaradas del pueblo puedan pagar para sus excursiones por Europa. En un principio, el coche cubo se convierte en el modelo de coche del pueblo más corriente. Aún así, Opel puede construir su coche del pueblo, el Blitz. Ya en 1935 se crea, de acuerdo con la Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, la fábrica de camiones de Brandeburgo. La dirección de Opel y en aquel momento también los estadounidenses en el Consejo de Administración se dan cuenta rápidamente del tremendo negocio que suponen los encargos del ejército. Construida para los nuevos procedimientos de producción de Estados Unidos, cada día salen 120 camiones de la cinta. Sin el Blitz, Hitler no habría llegado ni a Viena. Durante la anexión de Austria, fallan muchos camiones de otros fabricantes. De la noche a la mañana, se requisan cientos de Opel Blitz en la cercana Baviera, para que la Wehrmacht pueda entrar en la capital austriaca. Hitler se siente agradecido. Realiza una visita personal a la fábrica de Brandeburgo y encarga otros 2000 Opel Blitz. Durante la década de los años 30 y al inicio de la guerra hay un estadounidense que se ocupa de forma especialmente activa de las posesiones de GM en Alemania, James D. Mooney, el vicepresidente de la empresa. Por sus esfuerzos para la conversión de Opel en importante fábrica de armamento, Hitler le confiere en 1938 la Orden del Águila, la mayor distinción del partido para extranjeros. El Opel Blitz pasa las pruebas de fuego donde quiere que se lo utilice, en las conquistas del Este, la anexión de los Sudetes y la invasión de Checoslovaquia, pero también en las campañas relámpago hacia el oeste. En pocas semanas quedan sometidas Holanda, Bélgica y Francia. Con el comienzo de la guerra prácticamente se detiene la fabricación de turismos en Rüsselsheim. Quedan puestos libres, el personal se reduce por las llamadas a filas. La fábrica quiere atajar este proceso y también las fuerzas aéreas encuentran un nuevo uso para Rüsselsheim. Opel produce ahora partes de fuselaje y motores para los Ju-88, los bombarderos más importantes de Hitler. Opel siguió fabricando vehículos militares, más de 100.000 tan solo en los años de guerra, que se necesitaban urgentemente debido a las elevadas pérdidas. El general von Schell, encargado de camiones de Hitler, certificó a Opel en 1941 que la guerra no habría podido llevarse a cabo sin la empresa. Mientras tanto, General Motors obtiene unos beneficios inmensos de la producción norteamericana de armamento que ahora organiza Mooney. Como oficial de reserva de alta graduación se considera un patriota. El jefe de Mooney, Sloan, aportó la filosofía comercial para ello. Una empresa internacional que opera en todo el mundo debería llevar a cabo sus actividades bajo puntos de vista estrictamente económicos, sin tener en cuenta la actitud política del país en el que se desarrollan. No somos una institución benéfica, conseguimos beneficios para nuestros accionistas. Los norteamericanos no son estúpidos. Los bombarderos estadounidenses destruyen casi por completo la fábrica de Brandeburgo el 6 de agosto de 1944. No obstante, General Motors se embolsa años después una indemnización de $32 millones de los contribuyentes estadounidenses. En 1921 se publicó la traducción alemana del libro de Henry Ford, El judío internacional. Entre Henry Ford, el legendario fabricante de automóviles, y Adolf Hitler,
existía ya tempranamente una afinidad espiritual, el antisemitismo. El libro de Ford reforzó el odio que sentía Hitler hacia los judíos y le sirvió de modelo para el escrito difamatorio Mi lucha. Los líderes industriales estadounidenses consideraban a Hitler y a las dictaduras fascistas europeas como una posible solución a los problemas que tenían con los movimientos obreros y los sindicatos. En opinión de Ford, los sindicatos eran obra del diablo. El brutal proceder de Hitler contra los sindicatos agradó a Ford, que mantenía guardias armados en sus fábricas. Ya antes de la toma de poder, apoyaba económicamente a Hitler. Un retrato del benefactor colgaba en la sede muniquesa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En lo que respecta a Henry Ford, en aquel entonces se le consideraba la inspiración de Hitler. Pero fue mucho más que eso. Henry Ford era casi el dios de la producción en masa. O quizá debería decir su papa. Miles de personas le escribían diariamente: es usted el mayor héroe. Ha introducido el sistema de producción que ha engrandecido tanto a Estados Unidos. El Fordismo se convirtió en la ideología de la clase industrial alemana. Todo debía realizarse según el ejemplo de Henry Ford. Colonia 1930. Henry Ford coloca personalmente la primera piedra de su propia fábrica en Alemania. Los negocios no marchan bien al principio. Sus coches son demasiado caros y sufren el rechazo que muchos alemanes sienten por los artículos de fabricación extranjera. Wer sich als durchschnittlicher deutscher Kraftwagenbesitzer heute einen ausländischen Wagen kauft, kann nicht darauf hinweisen, dass ihn dessen bessere Qualität dazu bewogen hätte. Denn hier sind unsere deutschen Automobile zurzeit von ausländischen nicht mehr zu schlagen. A principios de la década de los años 30, las fábricas de Ford no funcionan a pleno rendimiento. Colonia y Detroit, donde Edsel, el hijo de Henry Ford, ha asumido la dirección, buscan una salida. En un escrito confidencial a Edsel, Colonia indica que en Alemania se está desarrollando una economía de guerra, en la que los encargos del gobierno se vuelven cada vez más importantes. Los estadounidenses no lo consideran un problema. Venden sus 8 cilindros como motor para un vehículo todoterreno militar. Ha comenzado la adaptación de las fábricas Ford. Detroit acepta también la siguiente condición. Los fabricantes extranjeros de automóviles ya no reciben caucho para las llantas y tampoco divisas para la importación. Tienen que conseguir la goma por trueque y ceder el 25% de ella para fines armamentísticos. El camarada Hitler se muestra agradecido. Por fin los coches de Ford fabricados en Colonia pueden llevar el sello de calidad de producto alemán. Los negocios con el gobierno se animan. En 1938, Ford y Opel se incluyen en la planificación de las Fuerzas Armadas, que necesitan rápidamente 100.000 camiones, entre ellos también vehículos pesados de 3 ejes y otros accionados por cadena. Los nazis tienen incluso mucha prisa. Quieren recibir en 1938 inmediatamente 1.000 camiones de Ford. Los de Colonia no pueden entregarlos tan rápido. Los estadounidenses ofrecen rápidamente su ayuda. Por lo que se ve, no les parece indebido. Los motores, chasis y cabinas de los camiones importados en octubre de Detroit se montan clandestinamente por la noche en Colonia y la Wehrmacht los recoge al amanecer. Justo en el momento en que el mundo entero está preocupado por Checoslovaquia y por el propósito de los nazis de extorsionar a Checoslovaquia e invadir los Sudetes, justo en ese momento, las Fuerzas Armadas acuden a Ford y le dicen: necesitamos 1.000 camiones ahora. Y yo pregunto, ¿parece plausible que Ford no supiera para qué se iban a emplear estos 1.000 camiones? El encargo no era un secreto para Ford. Los nazis habían pagado parte del suministro incluso con los escasos dólares. No obstante, Ford no lo reconoció hasta después de décadas. Hitler ya había distinguido anteriormente a Henry Ford con la Orden del Águila por su excelente colaboración. Ford permite que el vicecónsul alemán en Detroit fije la condecoración en su solapa a finales de 1938. También Ford demuestra ahora su reconocimiento por los buenos negocios. En el 50 cumpleaños de Hitler, el 20 de abril de 1939, la empresa transfiere 35.000 marcos del Reich a la Fundación para Donativos AH. En los primeros años de la guerra, la producción de camiones aumenta enormemente. No se sabe que Ford haya protestado por ello.
Cuando Henry Ford se entera que la fábrica de Dearborn debe producir 6.000 motores para la Royal Air Force británica, se opone. Solo acepta encargos para la defensa de los Estados Unidos, escribe al Daily Mail londinense. Sin embargo, Ford no tiene nada en contra de que las fábricas francesas bajo ocupación alemana trabajen a pleno rendimiento para la Wehrmacht y produzcan 1.000 camiones al mes. En Colonia, Ford solo puede producir los suministros para las Fuerzas Armadas con ayuda de trabajadores forzados. Se alojan en el recinto de la fábrica. En los años finales de la guerra, Ford da trabajo además a miles de presos de campos de concentración que toma prestados de las SS por 2 euros al día. Las condiciones de vida y de trabajo son brutales. En la fábrica había policías. Había un nazi que llevaba una insignia. Llevaba aquí una cruz gamada. Era cruel, repugnante. Nos odiaba a nosotros, los rusos. Cerdos rusos, cerdos rusos. Así nos insultaba siempre. Una vez me pegaron cuando realizaba el turno de noche por llegar 2 minutos tarde. Aquel nazi tiró a mi amiga durante el trabajo por una escalera de hierro. Ella perdió el conocimiento. Un golpe en la cabeza no era nada. Para ellos no éramos personas. Desde que los Estados Unidos han entrado en guerra, Ford se ha convertido en un ardiente patriota. Ahora sus fábricas producen aviones, camiones, tanques y barcos para la victoria de Norteamérica. En Colonia, Ford fabrica, hasta el final de la guerra, 78.000 camiones militares y 14.000 vehículos accionados por cadena. Colonia está siendo bombardeada desde 1942 por los aliados y queda casi completamente destruida. La fábrica de Ford es respetada hasta finales de 1944 y luego sufre pocos daños. En 1965, Ford exige a una comisión gubernamental norteamericana $7 millones por daños de guerra. La comisión reduce la cifra a $500,000 debido a métodos dudosos de cálculo de la empresa.